No celebraron mi cumpleaños por un asado, hasta que mi teléfono comenzó a zumbar. La noche se cernía pesada y oscura sobre el barrio, como si incluso las estrellas temieran mirar hacia abajo. Zoe, emocionada por su cumpleaños, esperaba con ansias la fiesta que nunca llegó. Imaginaba el olor a carne asada, el sonido de risas al aire libre. Pero nada de eso ocurrió. En lugar de eso, su casa estaba en silencio, tan silenciosa que se podía escuchar el latido de su corazón, golpeando con fuerza en su pecho. De repente, su teléfono vibró en la mesa como si un espíritu lo poseyera. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Qué demonios es esto?, pensó mientras se acercaba a recogerlo. La pantalla encendida mostraba una notificación que decía: mensaje de Hugo. El misterioso Hugo, aquel amigo que siempre tenía historias raras para contar, sería una broma. Zoe sintió un nudo en la garganta, y no pudo evitar abrir el mensaje. Sus manos temblaban. Zoe, no estás sola. Ven al parque, hay algo que debes ver. Decenas de preguntas llenaron su mente. ¿Por qué no había celebrado con sus amigos? ¿Qué había en el parque? Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Su instinto le decía que había algo mucho más grande en juego. El silencio se volvió opresivo, y ella sintió un escalofrío que la llevó a la puerta. Mientras salía, una sombra se movió por el jardín, robándole el aliento. ¿Era una broma de mal gusto? ¿O algo más oscuro? Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Este era de la madre de su mejor amiga. Zoe, por favor, no salgas. Hay algo suelto en el vecindario. La adrenalina le disparó el pulso. ¿Qué sería esa cosa suelta? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito que me des un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y mientras estás ahí, dale un like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Zoe respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones. No podía ignorar las señales. Con un impulso casi sobrenatural, se dirigió al parque, cada paso resonando en la noche como un tambor oscuro. ¿Qué le esperaba en la penumbra? Podría ser lo que había estado esperando o, peor aún, lo que temía encontrar. La tensión la envolvía como una niebla espesa. Y allí, en la oscuridad, algo se movía. ¿Sería la respuesta que buscaba o el inicio de una pesadilla? Zoe avanzó con cautela, sus pasos ahogados por la maleza del parque. La oscuridad la rodeaba, y cada sombra parecía cobrar vida, provocando que su corazón latiera con más fuerza. ¿Y si todo esto era una trampa? La voz de su madre resonaba en su mente: no salgas de noche, Zoe. Pero cuando miró su teléfono, la palabra ver parpadeó, invitándola a seguir adelante. Unas luces titilantes a lo lejos la guiaron, como un faro en medio de la tormenta. Con cada paso, el aire se tornaba más denso, dándole un sabor metálico en la boca. ¿Qué había en esa luz que la llamaba? Esa luz le recordaba las velas de su pastel de cumpleaños que nunca llegaron a encenderse. Se sintió atrapada entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a lo desconocido. Cuando llegó al claro, su corazón se detuvo. Allí, entre los árboles, un grupo se había reunido. Estaban en silencio, mirando hacia el suelo. Zoe sintió un nudo en la garganta. Se acercó un poco más y, al elevar la vista, sus ojos encontraron a Hugo, pálido y tembloroso, con una expresión entre miedo y preocupación. «Zoe, ¿estás aquí?», exclamó, su voz apenas un susurro. «Tienes que ver esto». Lo que estaba en el centro del grupo hizo que el aliento se le cortara. Era un perro malherido y cubierto de barro, con un collar desgastado que parecía sufrir. La angustia colectiva era palpable y, entre murmullos, Zoe comprendió que no solo era un perro abandonado, era un símbolo de lo que acechaba en la oscuridad de su barrio. «Lo encontré cerca de la carretera», explicó Hugo, su mirada triste. «Lo más raro es que lo escuché ladrar antes de que lo viera. No debería haber nadie aquí a esta hora». Esa frase le retumbó en la cabeza como un eco ominoso. Mientras el grupo se agachaba para intentar ayudar al animal, Zoe notó algo en el suelo, huellas extrañas. No eran marcas de perro, no. Eran más grandes, más profundas.
Una escalofriante verdad comenzó a introducirse en su mente. ¿Qué tipo de criatura había dejado esas huellas? Entonces un grito desgarrador rompió el silencio, y todos se congelaron. Una figura alta, oscura, emergió de la sombra de los árboles. La figura era lo suficientemente amplia como para que su presencia abrumara y helara la sangre en las venas de Zoe. La criatura giró ligeramente exponiendo ojos brillantes que reflejaban la luz como dos faros malvados. «Corre», ordenó Hugo sacudiendo a sus amigos. El pánico se desató en fragmentos de gritos y movimientos descontrolados, mientras cada persona intentaba huir en direcciones distintas. Zoe se quedó paralizada, sintiendo que el miedo la consumía, no sabía si volver a la seguridad de su casa o enfrentar el monstruo que amenazaba su mundo. Entonces, cuando todo parecía perdido, la criatura se movió hacia ella. Y antes de que pudiera reaccionar, escuchó una voz familiar resonando en su mente. «Zoe, no olvides, los secretos a veces se esconden en el brillo del peligro». La oscuridad se cernía, y la figura se aproximaba. ¿Podría haber alguna esperanza en la inminente batalla que se avecinaba? Un golpe de luz iluminó el claro, revelando una escena aterradora. ¿Sería esta la noche que cambiaría todo para Zoe? ¿O el inicio del terror que nunca imaginó? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero el tiempo se agotaba. Mientras la sombra se acercaba, su mente gritaba por respuestas y Zoe sabía que debía actuar. ¿Pero qué precio pagaría por conocer la verdad? Zoe sintió una mezcla de adrenalina y terror mientras la sombra se acercaba a ella, cada paso resonando en su pecho como un tambor de guerra. La luz del claro parpadeaba con desesperación, atrapando sus pensamientos en un torbellino de confusión. «Muévete, Zoe», gritaba su mente, pero su cuerpo seguía inmóvil, atrapado entre el miedo y un instinto primitivo que le decía que no debía huir. La figura se detuvo frente a ella, el aire se volvió helado. Eran ojos vacíos y brillantes los que la miraban, como dos espejos del abismo. Zoe, en un último acto de valentía, logró mover un pie hacia atrás mientras intentaba recordar lo que aquellas luces le prometían. «Los secretos», murmuró intentando centrarse. Podía sentir el latido de su corazón resonando en su cabeza mientras las palabras repetidas por la voz de su madre atravesaban la neblina de su confusión. Detrás de ella, el alboroto del grupo de amigos se desvanecía poco a poco, sus gritos de pánico se convirtieron en ecos lejanos. Sin embargo, la intrusión de su propia angustia apenas podía ser ignorada. Sumergida en esa oscuridad, sentía como una sombra la envolvía como una manta fría, llena de presagios. De repente la figura oscura se agachó casi como si estuviera evaluando a su presa. «No olvides los secretos», resonó de nuevo aquella voz en su mente, pero ahora con más intensidad. Zoe agitó la cabeza intentando deshacerse del temor. «¿Qué es lo que quieres?», logró articular, aunque su voz sonaba más como un susurro que una pregunta. La criatura, para su sorpresa, alzó una de sus manos, revelando una garra que parecía desvanecerse en el aire, como humo en un día de niebla. El brillo de lo que sostenía irradiaba una luz tenue pero potente. Era un objeto que parecía familiar, algo que había visto antes. «No. Puede ser», pensó. Era el colgante de su cumpleaños, el mismo que había perdido hace años en un festín, un trozo de su infancia sumergido en el misterio. «Zoe», dijo la figura, una voz grave que parecía emanar del suelo mismo. «Tu memoria ha sido sellada. Deja que la verdad surja de la oscuridad». Su mente se llenó de imágenes de risas, alas de globos y la mirada curiosa de sus amigos. Pero una sombra se apoderaba de esos recuerdos, un instante atroz que ella había bloqueado, el último cumpleaños que había celebrado antes de que todo cambiara. Momentos vividos y olvidados se desplegaron en un caleidoscopio de dolor. La figura permanecía impasible mientras Zoe sentía su corazón estrujarse, recordando cómo esa misma noche había sido llevada al hospital. Esa noche habían escondido algo que no debía, y la criatura parecía ser el guardián de un secreto aún más oscuro. «Dímelo», gritó Zoe, la rabia y el miedo creciendo como una tormenta. Sin embargo, la figura solo se mantuvo ahí, mirándola con esos ojos fulgurantes. Entonces, una sacudida recorrió el claro. Las luces titilantes comenzaron a descender como si fueran llamas. Hugo apareció por detrás, pálido y con la mirada intensa. «No dejes que te atrape. Esa cosa está conectada a tus recuerdos». Zoe se dio la vuelta para buscar una salida, pero un estruendo la sorprendió.
Desde la oscuridad apareció un segundo resplandor, y la criatura se desvaneció, dejando tras de sí un eco que reverberó en el aire. La verdad siempre llega, aunque sea un precio muy alto que pagar. Zoe sintió que el tiempo se detuvo. Cada palabra de la criatura pesaba en su interior, que era lo que realmente estaba oculto en su memoria. El frío que provenía de la criatura ahora pareció también llenar el claro, y en su pecho, un peso conocido pulseaba con fuerza, mientras el oscuro presagio flotaba a su alrededor. Zoe supo que no podía escapar de su verdad. Tenía que revelar lo que había estado escondido, y eso solo podía suceder si enfrentaba lo que había perdido. Estaba lista para descubrir los secretos que había enterrado tan profundamente. La sombra había dejado de amenazar, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Una ráfaga de aire helado recorrió el claro, como si la oscuridad misma respirara. Zoe sentía que su corazón latía en sus oídos, y cada leve ruido, cada susurro del bosque parecía anunciar un peligro inminente. Hugo había desaparecido en las sombras, pero su voz aún resonaba en la mente de Zoe: no dejes que te atrape. La advertencia retumbaba más fuerte que el golpe frenético de su propio corazón. ¿Qué era esa cosa?, se preguntó, la incertidumbre apretando su pecho. No podía quedarse ahí estática. Tenía que moverse, pero la confusión y el eco de la criatura la mantenían paralizada. La luz del claro, antes tan cálida, se tornaba amenazante, como si se burlara de su desesperación. Siguió las huellas de Hugo, buscando el camino que los había llevado hasta aquí. La bruma se espesaba, haciendo que cada paso fuera más difícil que el anterior. De repente un destello de luz la hizo detenerse. Era su teléfono. Vibrando nuevamente en el suelo como si tuviera vida propia, Zoe se agachó, sintiendo la vibración como un sismo en su corazón. Miró la pantalla y vio el aviso de un mensaje. El asado es mañana. No te olvides de tus amigos. No te olvides de lo que pasó. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué ese mensaje la atormentaba ahora? De un repentino recuerdo tan doloroso, sus amigos estaban a salvo, en sus casas. Pero entonces la figura oscura vino a su mente, y el colgante brillando en sus garras. El asado, la celebración, sus amigos riendo y bailando, todo se desdibujaba en la neblina de su memoria. Zoe recordó una imagen más clara: la mesa llena de comida, la risa desbordante, pero también un grito, una caída, el colgante cayendo al suelo. La risa se desvaneció, y el caos la consumió. ¿Por qué no celebré?, susurró, más para sí misma que para el vacío del bosque. La voz que la había atormentado parecía acercarse, llenando el aire de pesadez. El recuerdo que había proclamado como olvidado ahora volvía como un eco desgarrador. Entonces el mensaje volvió a vibrar. Siempre hay un precio que pagar, Zoe. Siempre hay un precio. Era el mismo eco de la figura. La sombra había dejado un sello en su memoria. Zoe sintió entonces que un nudo se formaba en su garganta. Algo oscuro se escondía en los recovecos de su mente. Necesitaba respuestas, necesitaba encontrar a Hugo y a los demás. Pero ¿y si ellos también recordaban algo que ella había olvidado? De pronto, el claro se iluminó con un resplandor resplandeciente, el aire se volvió denso y espeso. Zoe giró la cabeza, casi esperando ver de nuevo a esa criatura, pero en vez de eso, encontró a un grupo de luces flotantes danzando. En medio de su inseguridad, las luces parecían ofrecer consuelo, una promesa de guía. Sin embargo, algo las atravesaba, unas sombras escurriéndose entre ellas. Zoe no podía dejar pasar esta oportunidad. Sin pensar, comenzó a correr hacia las luces, cada paso sintiéndose como un viaje entre dos mundos, el dominio del recuerdo y el abismo del olvido. Pero a medida que se acercaba, los ecos de otros murmullos hacían eco en su mente, como si las luces gritaran lo que no quería escuchar: Zoe, ten cuidado, no te acerques más. Cuando llegó al centro del brillante espectáculo, se dio cuenta de que cada luz representaba un fragmento de su vida, un recuerdo que le aguardaba. Pero también una advertencia. Atrapada entre sus recuerdos y su oscura sombra, Zoe sintió que el tiempo se aceleraba. ¿Qué se puede esconder detrás de las luces? La pregunta quedó flotando en el aire, y el miedo se volvió palpable a medida que las luces empezaron a apagarse una por una. No, gritó, pero era demasiado tarde. Pronto, todo quedó en penumbras, y Zoe sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué revelaciones la esperarían en esta noche de secretos olvidados y sombras emergentes? La verdad la acechaba más cercana que nunca. El silencio eran ecos atronadores después que las luces se apagaron.
Zoe se quedó inmóvil, la oscuridad la rodeaba con la misma intensidad que los recuerdos que parecían atormentarla. Su mente rebotaba entre fragmentos del pasado, escenas que ella preferiría olvidar. El aire frío la envolvía como un abrazo helado, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Tal vez estaba siendo imprudente, pensó, pero la atracción de desvelar la verdad dominaba su razón. Retrocedió un paso, buscando un refugio del abrazo de la oscuridad. Sin embargo, un ligero susurro la obligó a permanecer firme. Zoe, la voz era suave y familiar, resonando como un eco muerto. Sofía, su amiga más cercana. ¿Pero por qué estaba su voz aquí? ¿Cómo era posible? De repente una imagen brilló en su mente. Sofía riendo en la fiesta de cumpleaños de Zoe. Ambos se abrazaban entre risas, felices. Pero un segundo después la visión se oscureció, cayendo en el abismo de sus recuerdos no deseados. El colgante. Zoe apretó los puños, el horror comenzó a crecer nuevamente. No puedo permitir que esto me consume. Zoe giró para moverse en dirección opuesta, queriendo dejar atrás esos ecos de dolor. Pero cada paso que daba parecía una burla, el bosque jugaba con su mente. Era el laberinto un extraño juego de sombras y luces, entonces sintió el frío de un aliento detrás de ella. Volteó, su corazón palpitando con fuerza. No, murmuró mientras su empatía se encogía. La criatura, la atribuida forma oscura que había visto antes, estaba ahí, coronando el espacio apenas iluminado por el fulgor distante de las luces que ya no podían alcanzarla. Tal vez el colgante estaba vinculando todo. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz retumbando en el vacío. La sombra permaneció inmóvil, como si contemplara sus palabras. En respuesta, Zoe sintió un pequeño destello en su mano. Era el colgante que había rescatado de la bruma de sus miedos. Brilló intensamente por un instante como si guardara un secreto importante. La criatura se movió, un ligero giro que resonó entre los árboles. «Liberarte». La voz resonó de nuevo, la insistencia en pronunciarla era casi dolorosa. «Siempre has tenido el poder para hacerlo». Las palabras rompían la rigidez del panorama, intensificando el dilema en el corazón de Zoe. ¿Amistad o miedo? La verdad, o seguir perdiéndose en su ceguera. Si la criatura estaba allí, significaba que había alguien, o algo, que quería hacerla recordar. Más ecos se alzaron, recuerdos enterrados, pero esta vez no eran solo sombras. Eran sonrisas, eran promesas. Hugo, exclamó, el nombre disparándose desde su interior. ¿Y mis amigos están en peligro? Zoe extendió la mano hacia la sombra, el colgante brillando con una vibración cálida y conocida. Podía sentir que el poder del colgante se intensificaba a medida que la oscuridad la envolvía. La criatura se acercó, sus ojos, dos abismos de sufrimiento, demostraban que quizás también era una prisionera. Sé lo que sucedió esa noche, dijo Zoe con voz temblorosa. La sombra se detuvo como si esperara su declaración a gritos, la tensión creció, el aire cargándose con una electrizante conexión. La sombra parecía parpadear entre lo que una vez fue y lo que ahora era. Libérame, volvió a susurrar, la insistencia en su voz empezando a resonar con angustia. Zoe sintió que el tiempo se detenía. La vida que una vez había conocido se pendía de un hilo y cada decisión podría desencadenar una avalancha de consecuencias. ¿Qué secretos guardaban la criatura y los recuerdos que abrumaban su mente? Podría encontrar el camino de regreso hacia sus amigos, o su historia estaba destinada a perderse en la sombra. Mientras la oscuridad pulsaba a su alrededor, una pregunta vibraba en su mente, ¿estaba lista para enfrentarse a lo que había dejado atrás, o el abismo la engulliría de nuevo? La sombra tembló a medida que Zoe liberaba sus emociones, un torrente de recuerdos y sentimientos luchando por escapar. La realidad se difuminaba y las palabras susurradas se alzaban en su mente como olas. Libérame resonaba constantemente, así como un mantra que la instaba a explorar lo desconocido. ¿Qué pasó esa noche?, susurró con los dientes apretados. Tengo que saberlo. La sombra se fue acercando lentamente como un misterioso reflejo de su ser. La luz del colgante comenzó a pulsar en sus manos, transformándose en un faro que iluminaba el abismo de su mente. Ahí, entre sombras y destellos, Zoe vio fragmentos de lo que había dejado atrás. Flashbacks de su vida, de su amistad con Sofía, comenzaron a mezclarse con flashes de llanto, desesperación. Voces se entrelazaban entre risas y gritos, como si un eco del pasado buscara alertarla. «¿Hugo?».
La desesperación por su amigo llenó su corazón, el eco se volvió una necesidad. A medida que la criatura se acercaba, Zoe sintió un tirón en su pecho. «Soy parte de ti», dijo la sombra con voz quebrada. Zoe sintió una conexión, un reconocimiento del dolor que la ataba a esta figura oscura. La sombra parecía desplazarse entre lo que una vez representó y la prisión que había encontrado en la oscuridad. «Detente», gritó, incapaz de contener la voz. «Basta de acertijos. Necesito saber la verdad. ¿Por qué estoy atrapada?» La sombra se detuvo. En sus ojos encontró una chispa de compasión. «Solo recuerda», y al pronunciar estas palabras, el bosque vibró y Zoe se vio proyectada en otra escena, un tumulto de risas, un adiós que nunca se dijo. Se encontraba rodeada por sus amigos, viviendo un último momento de normalidad. La noche de su cumpleaños no se había tratado de un simple asado, sino de un pacto entre amigos que anhelaban la luz, recuerdos de la cena, la alegría compartida, y luego, la oscuridad a medida que todo cambió. ¿Qué había pasado? Un triplete de flashes la abrumó y, entre risas, Zoe vio un destello de culpa en la mirada de Hugo. Fue suficiente para hacerla tambalear. «Hugo», repitió con voz rota. «Lo perdiste todo, ¿no? No puedes dejar que esto te consuma». La sombra retrocedió un paso, como si su dolor resonara con el de Zoe. Afuera, el susurro de las hojas rompió el silencio. Algo se movía entre los árboles. Zoe dejó de lado su miedo y se movió, sintiendo que el colgante brillaba más intensamente. Ella recordó que la verdad era una luz, no más sombras. La sombra pareció transformar su forma, volviéndose más humano. «Debes liberar a los demás», exclamó, su voz ahora llena de un poder inusitado. «Ellos han estado atrapados tanto como yo. Pero cada uno guarda un secreto. ¿Estás lista para salir de este laberinto?» Zoe sintió el nudo en su garganta responder. La invitación a descubrir más la llenó de nerviosismo, todo lo que había amado estaba en juego. ¿Libertad? ¿A qué precio? La tensión estalló cuando un grito resonó desde la niebla densa del bosque. «Zoe». Era Hugo, su voz desgarrada, llamando con desesperación. El tiempo se detuvo, el grito llegó justo a su esencia y en un último intento, palpitaciones de esperanza la empujaron hacia adelante. Ahí, en la sombra y el ecosistema estático del bosque, la decisión de Zoe se desnudó brutalmente ante ella. ¿A dónde llevaría su valentía? El colgante brilló aún más, pero la respuesta estaba más allá de este momento. Porque la verdadera pregunta era, ¿podría enfrentar su miedo y al hacerlo, salvar a sus amigos, o caería en la oscuridad una vez más? La sombra parecía esperar, su futuro sellado en manos de Zoe. El grito resonó una vez más y con él, la urgencia de la decisión. ¿Podría esta noche terminar con la verdad que tanto anhelaba o se convertiría en la pesadilla que no podía escapar? Zoe se lanzó hacia la dirección del grito, su corazón latiendo con fuerza como el tambor de un carnaval que resuena en medio de la noche. El colgante vibrante iluminaba el camino, reflejando la mezcla de sombras y luces que le mostraban el destino incierto que se avecinaba. El bosque, antes conocido y familiar, se sentía extranjero, amenazante. Las ramas colgantes susurraban secretos inconfesables mientras el aire se tornaba pesado, cargado de incertidumbre. Zoe sintió un escalofrío al pasar junto a un árbol torcido, y su mente recordó las deslices de aquella noche fatídica, la risa, la música y luego el silencio. «Zoe». El eco de Hugo resonaba, cada vez más distante, como una melodía olvidada. La llamada se convertía en un mantra que superaba el temor que la mantenía paralizada. «Voy», respondió, su voz salió como un susurro, pero había una determinación encendida en su pecho. La sombra la seguía, mutando a su alrededor, como una tormenta girando cada vez más rápido. Su ansiedad se intensificaba junto con el pulso del colgante. «Libérame», había dicho la sombra. Zoe sintió que las palabras eran una advertencia, un desafío latente. Sabía que no podía hacerlo sola. Se detuvo en seco cuando un nuevo sonido irrumpió en su entorno, un crujido, como si algo, o alguien, se moviera entre la maleza. Zoe, la voz de Hugo sonó más cerca, pero también más perpleja. Era el tipo de voz que un ser querido usa en momentos de miedo, cuando el peligro se vuelve real. Zoe corrió en la dirección del sonido, empujando las ramas que amenazaban con atraparla. Cada paso era una lucha y el aire, cada vez más gélido, se filtraba por sus huesos. ¿Qué le había pasado a su amigo?
¿Por qué la oscuridad parecía devorar todo a su alrededor? Finalmente, los arbustos se despejaron y se encontró en un pequeño claro. Y ahí, al borde del abismo que se había abierto entre las sombras, estaba Hugo. Su rostro reflejaba angustia, y su mirada colisionaba con las llamas de la incertidumbre. «Zoe, no puedes estar aquí», gritó, su voz era una mezcla de alarma y dolor. «Es peligroso». «¿Qué te pasó?» Ella no podía contenerse, pero también sabía que cada palabra lanzaba su corazón más allá del miedo. «¿Qué logró atraparte aquí?» «Me perdí. Y ahora no sé cómo salir», confesó, lamentándose con los ojos vidriosos. «Los demás no están bien. Han quedado atrapados en sus propios recuerdos». Zoe sintió que un frío helador la atravesó. ¿Acaso estaban todos lamentándose en un limbo, en medio de sus propios temores? Cuando la sombra comenzó a tomar su forma en el espacio detrás de ella, Zoe sintió el impulso de dar un paso atrás. Pero en lugar de eso, se giró y se puso frente a Hugo. ¿Podemos salvarlos? La pregunta colgaba en el aire denso, cargada de esperanza y desesperación. La sombra se desvaneció un instante, vulnerable. La verdad está en sus secretos. Solo si los enfrentas podrás liberarlos, advirtió su voz, ahora más suave. Zoe respiró hondo. Era una decisión profunda. Sabía que descubrir los secretos no solo podría implicar desenterrar viejas heridas, sino que podría revelar sentimientos ocultos, traiciones y temores atesorados. ¿Estaba lista? Sí. Haré lo que sea necesario, respondiendo con firmeza, sintió que su determinación crecía. Al mirar a su amigo, la luz del colgante aumentó considerablemente. Algo se estaba transformando en el aire, una energía palpable que unía sus destinos. Pero justo cuando Zoe se preparaba para dar el siguiente paso, el suelo comenzó a temblar, y una onda de miedo se alzó sobre el claro. La sombra rió bajo, burlándose de su resolución. ¿Estás dispuesta a jugar con el destino, Zoe? El eco de la risa reverberó mientras ella se enfrentaba a una nueva realidad. La imagen de su vida pasada comenzó a distorsionarse, y los rostros de sus amigos unos por uno empezaron a difuminarse entre nubes de humo oscuro. «Zoe. Ayúdame». La voz de Hugo resonó, ahora entremezclada con otras voces, cada una pidiendo liberación. El tiempo parecía congelarse, y en ese instante supo que su próximo movimiento determinaría no solo su destino, sino el de aquellos que había perdido. «No. No puedo dejar que esto termine así», susurró entre dientes, mientras la sombra crecía detrás de ella como un monstruo hambriento. Cuando sus pensamientos giraban y su corazón retumbaba, una revelación poderosa la golpeó. Debía enfrentarse a su pasado, y a lo que había hecho antes de tratar de liberar a sus amigos. Y allí, en ese instante, en medio del caos, Zoe tomó una decisión crucial. El aire se volvió denso, la presión aumentaba y, mientras las sombras se preparaban para tragársela, Zoe se preguntó, ¿sería suficientemente valiente para enfrentar la verdad sobre su propia historia y salvar a los que amaba, o se perdería en su propio laberinto de arrepentimiento? La oscuridad la rodeó, la trama se tensó y el próximo paso podría ser el más peligroso de todos. Zoe sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, como si el mismísimo bosque estuviera reaccionando a su determinación. La sombra, ahora más formada que antes, se acercaba, alzando una mano espectral hacia ella. El aire a su alrededor chisporroteaba con una energía oscura, como un trueno que anunciaba una tormenta inminente. «Tienes que recordar, Zoe», la voz de Hugo rompió el silencio entre la risa burlona de la sombra. «Recuerda lo que dejaste atrás. Tienes que enfrentar tus propios secretos, tu propia verdad». Las palabras de su amigo resonaron. Ella había estado huido, escondiendo sus miedos tras un muro de risas y momentos felices. Cada cumpleaños que había dejado de celebrar, cada amistad que había dejado morir en el olvido, cada instante en que se había negado a verse a sí misma realmente. Todo eso ahora se arremolinaba como un torbellino dentro de ella. Las imágenes comenzaron a formarse en el aire, un pastel de cumpleaños se desvanecía, rodeado de amigos que antes habían sido cercanos, un abrazo olvidado, una promesa incumplida. La sombra pareció alimentarse de sus recuerdos, haciéndose más densa, más oscura. «No», gritó Zoe, pero en el fondo sabía que no bastaría con ignorar su historia. «No puedo dejar que esto termine así». Con un movimiento decidido, Zoe extendió su mano hacia la sombra. «Déjame ver lo que llevo dentro. Quiero enfrentar mis miedos, quiero enfrentarme a mi verdad y ser libre».
La sombra se detuvo un instante como si estuviera contemplando su oferta. Luego el aire vibró y una voz profunda y susurrante brotó de la negrura: «Está bien. Pero recuerda, cada verdad tiene un precio». El momento se sintió eterno. Zoe sintió el sudor frío recorrer su frente mientras el colgante en su pecho resplandecía con fuerza, escupiendo una luz tenue que empezó a envolverla. Al mismo tiempo, los gritos de sus amigos comenzaron a amalgamarse en un solo coro, cada uno reflejando su propio dolor. Fue en ese momento que Zoe vislumbró una puerta al pasado, una entrada espiral en la que los rostros de aquellos que había dejado atrás se entrelazaban en la penumbra. Sin pensarlo, dio un paso adelante y se sumergió en la oscuridad. Todo fue un torbellino de emociones, risas, llantos, amores perdidos. Su propia voz era un eco en un vasto vacío, reclamando lo que había renunciado, las sonrisas no compartidas, los abrazos no dados. Era como estar en un océano de recuerdos, sintiendo el peso de cada uno como un ancla en su corazón. Sin embargo, a medida que la oscuridad la envolvía, empezó a escuchar algo más: una risa, una conversación alegre entre amigos, el sonido del teléfono vibrando en su bolsillo. Sin una advertencia, su propia voz resonó en el aire: «Feliz cumpleaños, Zoe. Vamos a celebrarlo». Y esa voz provenía de ella misma, del pasado. Las imágenes se entrelazaron a su alrededor, y en ese turbulento mar de recuerdos, una figura se hizo más clara, una versión más joven de sí misma, sonriendo, rodeada de amigos, de felicidad pura. Las lágrimas emergieron de sus ojos. Al reconocer lo que había dejado del lado, se dio cuenta del vacío que había creado. ¿Por qué había huido de todo esto? «Despierta, Zoe». Y en un instante comprendió que no solo necesitaba liberar a sus amigos, también tenía que liberarse a sí misma de los grilletes que ella misma había forjado. Justo cuando la euforia de la revelación la consumía, el panorama se oscureció de nuevo, y la sombra volvió a manifestarse. «Te quedarás aquí para siempre a menos que estés dispuesta a arriesgarlo todo por lo que realmente deseas». Temblando de miedo pero con un nuevo sentido de determinación, Zoe se enfrentó a la sombra. «Estoy dispuesta. Pero primero necesito salvar a mis amigos. Y luego aprender a celebrar mi vida». Las sombras comenzaron a danzar frenéticamente a su alrededor, pero algo en su espíritu chisporroteó. La decisión había sido tomada. Y mientras un nuevo eco surgía, un grito distinto, lleno de valor, un estallido de luz brillante emergió del colgante. «Este es solo él. Comienzo, Zoe». Susurró la voz en el aire mientras las sombras armaban un remolino. Con las imágenes del pasado aún frescas en su mente, un nuevo desafío se asomaba entre la bruma. ¿Lograría finalmente crecer, enfrentarse a sus miedos y liberar a sus amigos antes de que la oscuridad los tragara para siempre? Mientras el colgante emitía un resplandor dorado, Zoe supo que la batalla apenas comenzaba, pero la verdadera lucha sería contra su propia historia, un viaje hacia su alma. De repente un eco familiar reverberó detrás de ella. ¿Era la voz de Laura, su mejor amiga? «Zoe. No te rindas. Estamos contigo». La oscuridad tembló al escuchar esas palabras, y Zoe sintió que la esperanza comenzaba a brotar de su interior. Pero ¿sería suficiente para vencer a la sombra que había emergido de sus propios secretos? La pregunta pendía en el aire, así como la tensión de un destino incierto que aún aguardaba su desenlace. Zoe sintió como la luz del colgante la atigraba de esperanza justo cuando el viento oscuro se alzó en su contra, como una imprecación cargada de resentimiento. Las sombras que la rodeaban se parecían a un baile macabro, listas para devorar la luz. Pero el eco de Laura resonaba en su mente, recordándole que había más en juego que solo su propia libertad. «Juntas podemos vencerla», gritó, su voz temblando con la intensidad de la súplica y la determinación. La sombra hizo una pausa, un destello de interés surcando su oscuridad. La mano espectral se detuvo y dentro de aquel abismo negro, una mirada sombría surgió, como un abismo sin final. «¿Crees que puedes salvar a otros cuando ni siquiera puedes salvarte a ti misma, Zoe?», murmuró con un tono que helaba la sangre. El corazón de Zoe latía con fuerza, cada golpe resonando con la creciente urgencia de su misión. «¿Por qué no lo intentamos?», respondió, su voz resonando con una audacia que sorprendió incluso a su propia naturaleza temerosa. «Quizás si enfrento mis propios temores, también podré ayudar a los demás a hacerlo». De repente el mundo comenzó a girar a su alrededor, y las sombras se distorsionaron en un torbellino ardiente de recuerdos reprimidos. Podía ver las caras de sus amigos, sus risas, sus ojos llenos de alegría, pero también las lágrimas que había causado por su ausencia.
La culpa era una gota de ácido en su pecho y comprendió que cada uno de esos momentos formaba parte del precio que había pagado. La sombra rió, una risa retumbante que resonó en el aire cargado de energía. ¿Realmente crees que un simple abrazo o una disculpa será suficiente para reparar lo que has roto? Sí. Zoe gritó, su voz creciendo en fervor. Al recordar el apoyo incondicional de Laura, la amistad sincera de Hugo y las risas compartidas, un nuevo fervor ardió dentro de ella. Tomó una decisión. El pasado puede doler, pero también puede sanar. Con cada palabra, la luz del colgante se intensificó, y ella gritó los nombres de sus amigos, uno por uno, como un mantra, un llamado a resistir el peso de la sombra. Laura, Hugo, Paola, todos ustedes merecen más. Debo hacer esto por todos nosotros. Mientras las sombras comenzaban a quebrarse ante su fuerza renovada, Zoe sintió que la energía de sus recuerdos fluyó a través de ella, como una corriente eléctrica. Recordó la promesa que había hecho a Laura de siempre estar ahí, de nunca dejar que los malos momentos eclipsaran las alegrías. La realidad volvió a enfocarse y en medio del caos, vio una imagen clara, sus amigos, tendiéndole la mano, listos para enfrentar cualquier desafío. Sin embargo, justo cuando parecía que la sombra comenzaba a desvanecerse, el aire se volvió denso y una última advertencia la envolvió: aún no has enfrentado lo peor. Para liberar a tus amigos, deberás pagar un precio mayor de lo que imaginas. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar nuevamente, y ella sintió el sudor frío deslizarse por su frente. ¿Qué precio?, preguntó, su voz firme pero llena de incertidumbre. Yo seré quien decida eso, retumbó la sombra, y una risa escalofriante vibró a su alrededor, provocando que sus manos temblaran. Mientras el aire se tornaba opresor y la oscuridad se avivaba, una imagen fugaz atravesó su mente: un cumpleaños interrumpido, un momento decisivo en su pasado que había dejado sin resolver. De repente la claridad la golpeó como un rayo. No solo tenía que liberar a sus amigos, también debía confrontar el dolor que ella había evitado durante tanto tiempo. Estaba lista para enfrentarte a ello. Con un susurro tembloroso, Zoe enfrentó a la sombra, sus ojos ardiendo con la luz del colgante. Estoy lista para lo que sea. Pero tú tendrás que enfrentarte a mí también. Al instante la sombra se abalanzó sobre ella, y la oscuridad comenzó a retorcerse. Un último choque de luz contra sombra se alzó en el aire, y la promesa de una feroz batalla comenzaba a latir en el horizonte. ¿Podría Zoe realmente confrontar su pasado y enfrentar las verdades dolorosas que temía tanto? La decisión estaba en sus manos y la oscuridad parecía sonreír, como si disfrutara del juego. Y así, resonó un eco a través del bosque, una pregunta que se erguía entre el terror y la esperanza: ¿qué sacrificios y revelaciones se exigirían de Zoe para desatar la luz que anhelaba? Zoe siempre había temido a la oscuridad. Pero aquí estaba, enfrentando lo que había evitado toda su vida, los secretos que habían hecho eco en su corazón. La sombra bulliciosa se agitaba a su alrededor, sus ojos vacíos brillaban con un hambre insaciable. Cada palabra de desafío resonaba en su mente, como un llamado ancestral a confrontar lo desconocido. ¿Qué precio pagaré de verdad?, se preguntó mientras el colgante en su pecho latía con fuerza. Con una determinación arrebatadora, se armó de valor y dio un paso hacia la sombra, dispuesto a enfrentarse a sus propios demonios. No permitiré que esto me consuma. Estoy aquí para sanar y liberar a mis amigos. La sombra soltó una risa profunda, como un eco en la cueva. ¿Sanar? Luego de lo que hiciste. Cada paso que das está manchado con la pérdida y la traición. Para liberar a los demás debes ver qué hiciste en realidad. En ese momento el ambiente se distorsionó, y ante ella emergieron imágenes de su pasado, una corriente de recuerdos claros y oscuros. Zoe vio a sus amigos felices, pero luego las risas se transformaron en gritos ahogados. Recordó las palabras de Sofía, los abrazos perdidos, las celebraciones que nunca llegaron. Había creado un océano de distancia entre ellos, y ahora, la sombra era el eco de su culpa. Pero en medio de la confusión, una chispa de lucidez apareció en su pecho. No voy a dejar que esto me defina, afirmó, su voz resonando con valentía. Aquellas tristezas no eran sino el último vestigio de su antiguo yo, un manifiesto de lo que había dejado atrás. Voy a recordar, y al recordar, liberaré a mis amigos. La sombra, sorprendida, se detuvo. La intensidad de la luz del colgante comenzó a aumentar, un faro que iluminaba la penumbra que la envolvía. Recuerda, Zoe. Cada dolor tiene su historia. ¿Estás lista para escucharlas?
Zoe sintió el nudo en su corazón aflojarse. Con el pulso de su determinación resonando en su pecho, cerró los ojos un instante y se dejó llevar por el torrente de recuerdos. Imágenes de abrazos, palabras de aliento, momentos compartidos con cada uno de sus amigos comenzaron a fluir, inundando su mente y llenando el vacío en su alma. Uno a uno, los rostros de sus amigos comenzaron a aparecer, Laura, con su risa contagiosa, y Paola, siempre lista con una broma que hacía brillar el día. Hugo, su confidente, con ese brillo decidido en los ojos. Zoe se dio cuenta de que estaban allí, guardados en su memoria, las risas, los secretos, el amor que compartieron. Era hora de enfrentarse a la tormenta que ella misma había creado. Amigos, gritaré sus nombres y los traeré de vuelta a la luz, decidió en su interior. Con cada palabra que pronunciaba, la sombra retrocedía, el entorno cambiando, reflejando el viaje que hacía en su corazón. La historia que había evitado enfrentar durante tanto tiempo se reveló a través de lágrimas y risas. Entonces, con un grito que resonó como un trueno, llamó a cada uno de sus amigos por su nombre. Laura. Hugo. Paola. Las olas de energía comenzaron a circular a su alrededor, llenas de luz y amor, el eco del amor verdadero envolviendo la oscuridad. La sombra parecía tambalearse, como si su poder se desvaneciera ante la fuerza colectiva de la amistad. No puedes, resonó. No puedes rescatarlos. Ellos también son parte de esta oscuridad. Zoe sonrió, segura. La oscuridad carece de poder ante el amor. Y con eso sintió como la luz la abrazaba. El colgante brillaba intensamente, reflejando la esencia de sus recuerdos, hasta que el lugar se iluminó como un amanecer después de una larga noche. Un rayo de luz se desató, y la sombra comenzó a disiparse como humo. Zoe sintió la energía vibrar alrededor de ella, cada uno de sus amigos apareciendo a su lado, emanando fuerza, amor y comprensión. La lucha había terminado, pero el viaje apenas comenzaba. ¿Lo logramos?, preguntó Hugo, su mirada llena de preocupación y alivio. Sí, respondió Zoe mientras abrazaba a cada uno de ellos. Ahora comenzamos a vivir de nuevo. A celebrar. Las risas llenaron el aire. Como un eco de vida renovada. Habían aprendido a invocar esos cálidos recuerdos y a enfrentarse a la sombra del dolor juntos. La celebración de su cumpleaños, de su amistad, se convertiría en un ejercicio de luz, donde cada dolor se superaría por el amor. El colgante relucía en su pecho, ahora con un nuevo significado, el de la valentía de recordar y sanar. ¿Quién dijo que la oscuridad podía vencer? La noche terminó con risas y promesas, mientras las estrellas brillaban intensas en el cielo. Vamos a hacer esto todos los años, dijo Laura. Y así, con el alma en paz, Zoe supo que las sombras ya no tendrían poder sobre ellos. La vida les abrazaba nuevamente, porque habían elegido vivir y recordar. Antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora al canal. No quiero que te pierdas las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que así más personas descubran estas emocionantes narrativas. Tu apoyo es crucial. Comenta abajo con tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ya.